Bendiciones y buenas noches. Una vez más, estamos aquí este lunes en la noche. En este día es la clase número 8 de Viviendo en el Libro de los Hechos. Y hoy es la última clase. Llevamos 2 meses haciendo este estudio. Creo que ha sido un estudio práctico, que ha sido un estudio que nos ayuda a mejorar nuestro caminar con el Señor. Y en esta noche vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu y cómo ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como dije al principio de este tiempo, es necesario vivir lo que aprendemos. Eso es lo que implica la palabra sabiduría, conocimiento aplicado. Y necesitamos aprender no solo para estudiar y hacer seminarios y clases, sino cómo poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Así que vamos a orar y a comenzar la clase. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por cada persona que se conecta, por cada persona que está buscando de ti, Señor mi Dios. Te damos gracias porque sabemos que este es un tiempo de alumbramiento, un tiempo en que estamos siendo enseñados por tu Espíritu Santo y tú recibes toda la gloria. Te damos gracias por la oportunidad, te damos gracias por los medios y por todo lo que tú has provisto para que tus hijos aprendan. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra no regresa vacía, que es una palabra que produce fruto en la vida de tus hijos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén, amén y amén. Así como me preparaba para esta clase, el Señor empezó a ministrar mi corazón y quiero compartir esto contigo antes de comenzar el material de la clase. Es algo que quiero impartir en tu vida porque así el Señor lo puso en mi corazón y te voy a pedir que me acompañes al libro de Lucas capítulo 17, Lucas 17, y damos gracias al Señor que podemos estar en su palabra en este día. Sabiendo que la palabra de Dios cae en buena tierra, di amén. La palabra de Dios cae en buena tierra en este tiempo. Lucas 17, versos 11 al 19. Y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque el leproso no se podía acercar a ninguna ciudad o a ninguna aldea donde vivían las personas porque era una enfermedad gravemente contagiosa. Entonces ellos se paran de lejos y alzan la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era hebreo. Los samaritanos eran considerados en aquel tiempo gente gentil, gente sin Dios, gente pagana, y por lo tanto eran como personas de segunda clase, ¿no? Y la palabra dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y así como me preparaba para este tiempo contigo, el Señor ministraba mi corazón acerca de la importancia de ser agradecido
con Dios. Sabes que muchas veces tenemos una actitud muy egoísta. Muchas veces lo que queremos es tomar, ser llenos, recibir, pedir, y todo se trata de lo que está pasando con nosotros, lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cuáles son los títulos que queremos alcanzar, y no nos damos cuenta de que en ese proceso de nosotros alcanzar aquellas cosas con las que estamos soñando, las cosas que estamos envisionando, se nos olvida ser agradecidos y no usar a las personas y tampoco usar a Dios. Qué importante cuando el Señor hace algo en tu vida, poder regresar a donde Él está y dar gracias, tener una actitud en la vida de agradecimiento, de agradecerle a Dios por tu familia, de agradecerle al Señor por su bondad, de agradecerle a Dios por tu iglesia, por tus pastores, por las personas, por tus hermanos que te rodean. Qué importante es apreciar todo lo que Dios pone delante de nosotros. No debemos tener una actitud egoísta, no debemos tener una actitud de siempre tomar y de no parar, tal vez regresar atrás y decir gracias. Gracias por enseñarme la palabra. Gracias por impartir en mi vida. Gracias por orar por mí. Hay veces que tenemos personas asignadas por el Señor para orar por tu vida. Son personas que se mueven en la intercesión. Y qué importante es reconocer la bendición de tener a alguien que te bendiga y que ore por ti. Entonces no tomemos ninguna de estas cosas hermosas con las que Dios nos rodea y llena nuestra vida como si fuese algo liviano o ligero, sino más bien demos gracias, tratemos a las personas con amor. No seamos como estos 9 leprosos que salen corriendo, ya tengo lo que quiero, ahora voy a seguir mi vida y no me importa el que queda atrás, ni aquel que me ayudó, ni el que me bendijo. Sé como ese samaritano que se tomó el tiempo de regresar a donde estaba Dios y darle las gracias. Dice la palabra que este hombre se postró y que adoró al Señor y le dio gracias. Y Jesús fue sacudido cuando vio que una sola persona había regresado para dar gracias. Así es que quiero dejar esa pequeña semilla en tu corazón. Sé agradecido. Dale gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo también en este tiempo a través de esta palabra en los corazones de las personas. No sabemos, eso es igual que el radio, no sabemos hasta dónde puede llegar la palabra de Dios ni quién puede estar escuchando. Entonces oremos para que la impartición de su palabra no regrese vacía y las personas sean edificadas. Amén. Gloria a Dios. Me era importante compartir esto contigo porque así me ministraba el Señor en este día. Vamos a hablar del fruto del Espíritu y vamos a ir a la palabra en el libro de Gálatas 5, versos 22 y 23. Y dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. El fruto es amor, es un fruto, no frutos, es un fruto y de ese fruto sale la alegría o se derivan o participan o se está todo ahí junto. Del amor sale la alegría, la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control o dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas maravillosas que produce el Espíritu de Dios en el ser humano. La palabra de Dios hace una distinción enfática entre el fruto malo
y el fruto bueno que puede producir una persona. Colosenses 3 del 5 al 9 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Qué importante es entender que nosotros, los llamados hijos de Dios, no podemos estar atados a la inmoralidad sexual, a la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, no sean egoístas, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Quién escribe esto? Una persona a la cual vemos muy activa en el libro de los Hechos, y esta persona es Pablo. Pablo comienza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la religiosidad. Pablo estaba ahora siendo usado por el Espíritu Santo para no solo atraer a las personas hacia Dios, sino que ahora debe haber un crecimiento en el creyente. No podemos quedarnos igual que como cuando llegamos a los pies del Señor, porque entonces todo esto se vuelve una religión. La religión hace que la persona haga cosas externamente, pero no hay cambio en el corazón. No podemos cerrarnos, sino más bien abrirnos para que el Espíritu Santo nos pueda redarguir, pueda buscar, pueda alumbrar esos lugares secretos dentro de nuestro corazón, donde puede haber tiniebla, donde pueden haber cosas que impiden que la unción del Señor fluya en tu vida. ¿Y cuáles son algunas de estas cosas? Lo que está escrito aquí. Debemos eliminar el enojo. Eso tiene que ver con el carácter de la persona. Y tú dices, Dios me hizo así, yo soy colérico. No, tú puedes ser una persona de un temperamento colérico que está sujeto, que camina en sujeción al Espíritu Santo, y no siempre vas a funcionar perfectamente, pero sí comienzas un entrenamiento o un ejercicio de sometimiento y de sujeción a lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando, y tu vida mejora, tu carácter mejora. Aquí habla de la furia, de comportamiento malicioso, de calumnia. Calumnia es hablar algo que tú no tienes prueba. Y muchas veces corren muchos rumores, se hablan muchas cosas de personas, de pastores, de ministros. Se corren rumores dentro de la casa del Señor y la gente lo repite como si fuese un hecho real, cuando en realidad a ti ni siquiera te consta lo que estás hablando, porque a veces la persona busca justificar sus acciones apuntando el dedo hacia otro, pero en realidad la persona que está mal es esta. Pero como no queremos mirarnos a nosotros, entonces apuntamos el dedo hacia otro para culpar a otro y justificar nuestras acciones. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos desarraigar de nosotros la calumnia y el lenguaje sucio o las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos los actos perversos que eso traía. Amén. Entonces, Gálatas 5, 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Otras Biblias dicen pasiones desordenadas, idolatría, hechicería, hostilidad,
peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice. No podemos ser ignorantes y pensar que cuando lleguemos a la presencia del Señor y digamos, yo no lo sabía, Él nos va a decir, ¿y por qué no abriste la Biblia? ¿Y por qué no escudriñaste mi palabra? Porque ciertamente en algún momento se nos han enseñado estas cosas. Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, mantén lejos de tu vida. Y toma una persona madura el sentarse delante de la palabra de Dios, el espejo de Dios, y decir, yo estoy funcionando en esto y en esto. Y entonces en ese momento debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a erradicar, a desarraigar esas cosas de nuestra vida. Pero primero tenemos que cesar la práctica de la autojustificación y mirarnos tales como somos delante de Dios. Eso produce crecimiento en el Hijo de Dios, en el creyente. Amén. Entonces, el buen fruto es lo que el trabajo del Espíritu Santo produce en el creyente. Nosotros venimos con todas estas cosas que antes mencionamos y estamos arrastrando todo eso, por así decir. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo comienza el proceso de la regeneración y el proceso de la santificación en nuestra vida, vamos a ver buen fruto. Y eso es lo que el trabajo del Espíritu Santo produce en el creyente. Un hombre, vemos que, por ejemplo, los discípulos de Jesús, en Pedro, y todos estos hombres, el Espíritu Santo, no solo, creo que eso es un área importante de mencionar. Cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, Él empieza a usarte para hacer cosas dentro del cuerpo de Cristo, en tu iglesia. Sí, Dios te va a usar, pero a la misma vez que tú eres un instrumento para bendecir a otros, el Señor empieza un trabajo interno. El Señor empieza ese proceso de la regeneración y de la santificación, lo cual es necesario para que se produzca madurez. Y vemos el ejemplo perfecto, y ese es Saulo de Tarso, o Pablo, como después se le cambió su nombre, a un hombre que mataba gente, que estaba de acuerdo, un asesino, estuvo de acuerdo y consintió y fue testigo de la muerte de Esteban, y así apresaba y hacía todo tipo de cosas terribles, y de pronto vemos cómo este hombre se sujeta a la persona del Espíritu Santo, y ese viejo hombre muere, y ahora comienza un proceso tan impactante y tan profundo en la vida de Pablo, que llega a dar su vida por causa de Jesús. Pero eso fue un proceso intenso de crecimiento. ¿Por qué? Porque él comenzó a caminar con el Espíritu Santo en su vida privada. ¿Entiendes? Entonces él no estaba en una religión, sino en una relación con Dios de día a día. Él vivía un cristianismo práctico, que es lo que estoy enseñando. No es algo para aprender solamente, no es algo para decir yo tengo este curso, tengo aquello, tengo lo otro. Nada de eso vale nada si tu hombre interior no crece, no madura. Y cuando tú maduras, comienzas a funcionar como funcionaría Jesús. Es un proceso tremendo. Tienes que morir a tu yo. Por eso te digo que
es importante ser agradecido y es importante mirar todo lo que Dios nos entrega día a día y dar gracias y comenzar a decirle al Señor, ¿sabes qué? Un momento, ya tengo el trabajo que quería, ya tengo el carro que quería, ya tengo esto, ya tengo aquello, pero un momento, Padre, yo te doy gracias por tu benevolencia, te doy gracias. Entonces comienzas un funcionamiento diferente con el Señor. Amén. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El creyente recibe una orden y esa orden es produce fruto del Espíritu. No es que quiero, sino que Dios está metiéndonos, por así decir, en una escuelita y nos está diciendo es necesario que produzcas el fruto del Espíritu. Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta, escucha, ni el calor, ni temen los largos meses de sequías. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Por qué? Porque lo externo perdió la fuerza de influenciar ese árbol. Ahora es lo que está aconteciendo internamente. Las raíces que están creciendo profundas hacia abajo, buscando el agua rica de las profundidades de la tierra. Y nada de lo que está pasando externamente pueden afectar ese árbol. ¿Por qué? Porque ahora él en su hombre interior, donde nadie ve, solo Dios, está arraigado y cimentado en Cristo Jesús. Entonces es muy importante que en este tiempo el creyente madure, que el creyente crezca, que dejemos de buscar nuestros propios intereses, que dejemos de buscar nuestra propia agenda. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Se trata de Él. Toda la atención debe ir hacia la persona de Jesús. ¿Estás escuchando? Hay que corregir actitudes del corazón. Tú y yo no somos nada sin el Espíritu Santo. Trabajemos con Él. Seamos dóciles con el Señor. Sujetémonos al Espíritu Santo, para que podamos hacer lo que Él desea. Cuando habla del fruto del amor, no se refiere a sentimientos. Es un compromiso para el bienestar de otros sin condiciones o sin esperar nada a cambio. Yo no puedo hacer algo, no puedo orar, no te puedo enseñar pensando que a cambio de lo que yo te estoy dando, tú me vas a dar algo a mí. Porque entonces tengo una agenda escondida en mi corazón y tengo cosas, intereses escondidos. Sino tiene que haber un corazón sin doblez, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Eso dice Juan 3:16. Dios sembró a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo y reciba la vida eterna. Pero Él lo hizo sin esperar nada a cambio. Es más, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas usan a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se acercan al Señor, vienen siempre a la iglesia, hasta el día que consiguieron un novio, hasta el día que consiguieron el trabajo, y entonces eso que consiguen, que estaban buscando de Dios, se convierte en su ídolo, se convierte en lo que, ya tengo lo que yo deseo, ya tengo el trabajo,
Ya tengo el novio, me voy a casar con él. Ya tengo un hijo, ya tengo, no sé lo que puedas estar pidiendo. Y de repente esa persona se desaparece de la iglesia, ya no tiene tiempo de venir a los servicios de oración, ni a los servicios entre semanas, ya no se conecta, ya esto. ¿Por qué? Porque esa persona tenía una agenda escondida en su corazón. Y yo te insto a que tú seas brutalmente honesto contigo y te mires en el espejo de la palabra. ¿Estás tú usando a Dios? ¿Eres ingrato? ¿Estás tú tomando, recibiendo y cuando tienes lo que quieres simplemente te apartas y te olvidas de todo? Hay mucha gente que hace eso y eso le duele el corazón al Señor. Jesús sabía muy bien que había sanado a 10 leprosos, los contó, los vio y les habló y les dijo: en lo que sales a ver el sacerdote, el milagro va a acontecer. Y después dijo: ¿solo uno? ¿Y un extranjero es el que regresa a mí? Eso está fuerte. ¿Cuántas veces tratamos así al Señor? ¿Cuántas veces tratamos así a las personas con que Dios nos bendice? Nos ayuda, nos impulsa y después simple y llanamente: ya no te necesito, te desecho. Gozo, alegría, no está sujeta a las circunstancias, es el producto de caminar en el poder del Espíritu Santo. Juan 17:13 dice: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi gozo. El gozo que viene del reino o de parte del Señor no está sujeto a la circunstancia, sino es el gozo de nuestra salvación. El gozo de saber que todo lo que me rodea está sujeto a cambio, pero el reino de Dios es inconmovible. Y por tanto yo me deleito y me gozo en saber que hay algo en mi vida donde yo estoy arraigada, que jamás cambia y que jamás se mueve. Paz. Este fruto del Espíritu no implica ausencia de problemas. Es saber que Dios está en control, libre de preocupación y de miedo. Creo que la iglesia del Señor necesita trabajar en esto tremendamente. Libre de preocupación y de miedo. No importa lo que pueda estar aconteciendo allá afuera. No me siento ni preocupada ni en temor. ¿Por qué? Porque en todos los años que llevo al lado de mi Padre jamás he visto al justo desamparado, tampoco que mendigue pan. Él es fiel, Él provee, Él te lleva adelante y eso debe producir paz en tu corazón para que lo que está alrededor mío no me afecte. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito que tú te visualices en el Espíritu como ese árbol que las raíces están corriendo profundamente por las entrañas de la tierra y lo que está aquí afuera no lo mueve, no lo afecta, no lo preocupa, no le quita la paz. ¿Por qué? Porque esto es circunstancial, esto va y viene, esto llega y pasa. Pero lo que está debajo, esas raíces profundas en el Señor que hacen que tú te muevas a un lado y te muevas hacia atrás o tal vez hacia adelante, pero no te desarraiga. Qué importante es ver esto en el Espíritu. No te desarraiga, no te dejes desarraigar, no te dejes desarraigar del cuerpo de Cristo, no dejes que nadie en tu familia ni tus amistades te desarraiguen de la iglesia, ni si le pasó algo malo a alguien y te dijeron una calumnia de alguien importante en la casa donde el Señor te puso. No permitas que lo que habla nadie ni hace nadie te desarraigue del reino de Jesús. Qué importante es esto. Filipenses 4:6 dice:
no se preocupen por nada. Más bien, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Estás escuchando cómo el Espíritu de Dios va hilvanando todo lo que estamos hablando en esta noche? Así que así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Próximo fruto, paciencia. La capacidad de soportar persecución, injusticia, oposición, sin azotar o sin el deseo de venganza. ¿Cuántas veces somos tratados injustamente? ¿Cuántas veces se nos traiciona? ¿Cuántas veces se nos hacen cosas incorrectas, innecesarias, injustas? ¿Cómo reaccionamos normalmente? Dando azote, hablando mal, diciendo cosas terribles, calumniando a esa persona. Y deseamos vengarnos. Si yo logro destruir su testimonio, ya, todo el mundo tiene que saber lo que a mí me pasó en esa iglesia. Todo el mundo tiene que saber lo que fulano de tal me hizo. Pero cuando tú estás en Cristo, en el Espíritu, van a haber momentos en que viene injusticia, en que viene persecución, en que viene traición. Entiende que ser cristiano te lleva por un camino muy angosto. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el camino del Hijo de Dios es un camino angosto, pedregoso muchas veces, difíciles, hay espinas, hay todo tipo de situaciones, pero tú vas navegando con el Espíritu de Dios por todo ese camino. Y si tú deseas caminar con Él y Él empieza a enseñarte su forma de hacer las cosas, no la vieja manera en que tú te movías, las cosas que Dios hará contigo serán tremendas. Hay momentos en la vida de un hombre o de una persona en que simplemente el Espíritu de Dios te va a decir: no te defiendas, no hagas nada, no avergüences a esa persona, no maldigas a esa persona, no te levantes para defenderte, no azotes a esa persona con tu lengua, no busques venganza. La venganza es del Señor. Y no hay nada mejor en esta tierra que darle tiempo al tiempo. Entonces, no importa lo que hayan hecho, ni lo que digan de ti. ¿Sabes por qué no importa? Porque en lo que el enemigo trata de destruir tu testimonio y tu nombre aquí en la tierra, el trono de Dios que está activo y encendido todo el tiempo, sabe quién eres, dónde estás, y sabe muy bien que tú no estás tomando ningún paso porque estás caminando en sujeción al Espíritu Santo, confiando en Él y dejando ir y perdonando y orando por esos malhechores, por esas personas, pero déjalo ir. Porque es más importante que el fruto del Espíritu Santo se vaya creciendo en ti, se vaya manifestando en ti. Eso es más importante que ninguna cosa que tú puedas hacer para defender tu nombre o para conseguir venganza. Nada de eso tiene peso en el Espíritu. Lo que tiene peso en el Espíritu es caminar en obediencia y en sujeción al Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Benignidad, el afán de satisfacer las necesidades de los demás es un producto de amor, transmite misericordia. Tito 3, 4 y 5 dice: sin embargo,
Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¡Qué impactante! El próximo fruto es bondad. Refleja el carácter de Dios, el deseo desinteresado de ser generoso con los demás. Generoso. Salmo 23:6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. La bondad refleja el carácter de Dios. Es importante ser generosos. Es importante entender el poder de la siembra y la cosecha. Es importante decir: yo no voy a retener lo que la casa de mi padre necesita. Si tienes que diezmar, diezma. Hay gente que se confunden. Unos dicen que sí es bíblico diezmar, otros dicen que no, otros dicen que tú das lo que tú quieres. Mira, te voy a decir una cosa. No se supone que tú y yo caminemos en esta vida sujetos a la interpretación de otra persona. Eso le pasa a la gente que no tiene una relación directa con Dios. Se deja guiar por lo que otros enseñan. No quiero enseñarte si es bíblico el diezmo o si no es bíblico el diezmo. Quiero enseñarte a que busques a Dios. Tú sí tienes maestros, gloria a Dios, pero va a haber momentos en que no estés de acuerdo 100% en todo lo que ese maestro enseña. ¿Y qué vas a hacer? Vete al maestro de los maestros, vete a la palabra de Dios y pregúntale al Espíritu Santo: ¿quieres tú que yo diezme o quieres que dé más del diezmo? Porque muchas iglesias enseñan: no diezmes, no esto, no otro. Entonces, ¿cómo se sostiene la casa del Señor? ¿Cómo pagan el aire acondicionado, las luces, los salarios, las cámaras? ¿De dónde? Del cielo no llueve dinero. La tierra funciona bajo la ley de siembra y cosecha. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De los hijos de la casa, de diezmar, de ofrendar, de cuando hay una necesidad decir: heme aquí, ¿entiendes? Entonces es importante ser generosos y no egoístas. No, yo tuve una experiencia horrible en la última iglesia donde yo estaba, y yo no diezmo más porque todo lo que hablamos que muchas veces es innecesario. Deja que el Espíritu de Dios te corrija. Habla con tu Padre, habla con tu Dios y dile: no me puedo dejar guiar por lo que están hablando, por lo que están diciendo. Dime tú, y abre la palabra de Dios. Tienes que chequear lo que el maestro te está enseñando. Tienes que corroborar lo que ese maestro te enseña. Ven tú a la palabra y sé humilde y dile al Espíritu de Dios: dirígeme. ¿Está correcto esto? ¿Es mi tiempo de estar diezmando, por ejemplo? Este es el tiempo, Señor. ¿Sabes cuánta gente hay afuera que dice: bueno, pero yo vengo de un lugar donde no se diezmaba y decían que no era bíblico, pero ahora Dios te pone en un lugar donde estás recibiendo palabra, donde estás recibiendo vida, y tu pastor te está diciendo que es bíblico diezmar. Ajústate. Porque es que traemos arrastrando cosas que convenientemente no queremos aplicar. Pero ahora estás aquí, ajústate. Sé fiel donde Dios te ponga. Amén. Salmo 23. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Di amén.
y en la casa del Señor serviré por siempre. El próximo fruto, fe. Alto grado de integridad, lealtad y fiabilidad. Fuerte devoción a Dios. Pero Cristo, Hebreos 3:6, como hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Qué importante. Necesitamos llegar a tener un alto grado de integridad, de lealtad y de fiabilidad. Porque eso es uno de los frutos, o fruto se deriva del fruto del Espíritu Santo. El próximo fruto es mansedumbre, dulzura, humildad, perdón. Presente en una persona de autoridad y fuerza de carácter. Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos del gozo en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Entonces, demostrar mansedumbre, dulzura, humildad y perdón es algo muy importante, y mayormente si es una persona de autoridad y de fuerza de carácter. Si tú eres una persona que eres un líder en tu iglesia, que eres una persona de influencia en tu centro de trabajo, tal vez en tu familia, tú necesitas entender que eres una persona de autoridad y que tiene fuerza de carácter para influenciar a la gente que está alrededor. Necesitas practicar mansedumbre. Ser mansos. Jesús dijo: sed mansos como yo soy manso. Eso es algo impactante. ¿Te has preguntado alguna vez si eres manso? ¿Sabes? Ninguna de estas cosas, aunque están en nosotros, se manifiestan por arte de magia. Esto es un ejercicio diario con el Señor. Diario. Van a haber días en que falles, van a haber días en que caigas, pero van a haber días en que triunfes, van a haber días en que hagas exactamente lo que el Espíritu Santo está pidiendo de ti. Entonces es un día a día con el Señor. Señor, yo anhelo ser mansa. Yo anhelo tener humildad. Yo anhelo poder perdonar a mis hermanos cuando me fallan. Es más, cuando veo que traicionan, cuando veo que algo pasa, mi corazón debe inclinarse hacia orar por ellos y no decir que se los lleve el diablo. No, porque siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tú has traicionado a alguien en tu vida y ni siquiera te has dado cuenta. Y esa persona quedó atrás, 10 años atrás. Nunca regresaste a esa persona. Y esa persona tiene una herida escondida en su corazón por algo que hiciste. Y tú ni lo sabes. Entonces es importantísimo funcionar en humildad, en perdón y en dulzura. Y esto, créeme que esto toma dominio propio, que esto toma un deseo activo en tu mente y en tu corazón de querer funcionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Es un ejercicio diario, lo cual nosotros debemos ejercitar. Por eso esta clase es tan importante, para conocer quién es el Espíritu Santo y tomar conciencia de la realidad de que Él está ahí. Siempre presente, siempre a tu lado. Qué importante. El último fruto es dominio propio. Dominio propio o templanza. Liberando literalmente nuestro control sobre los deseos carnales. Estar bajo el poder del Espíritu Santo para tener la capacidad de contener tus emociones, tus acciones y tus palabras.
Estar haciendo la voluntad de Dios. Y esto lo voy a leer de nuevo. Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Ahora, ¿cuántas veces abrimos nuestra boca en el furor del momento y pecamos y ofendemos y azotamos y laceramos al que está recibiendo lo que nos está saliendo de la boca? ¿Cuántas veces hemos caído en esta trampa? Ahora, ¿cómo yo resuelvo esto? Mirándome en la palabra de Proverbios 29 y preguntándome, ¿seré yo un necio? Yo no quiero ser necia. Yo no quiero que Dios me mire y piense que yo soy una persona necia. Una de las áreas donde más he aprendido con el Espíritu Santo es en esta área de la templanza. Hace unos años atrás tuve una situación con una persona, estábamos en Israel y la guía que nos tocó ese año era una persona muy impulsiva, pero a la vez una persona que trataba de agradar a la gente, una persona que trataba en un nivel extremo de complacer a las personas. Y esta señora tuvo unas reacciones un poco feas y yo la vi. Y estábamos a punto de bautizar a las personas en el río Jordán. Y yo puedo decirles que yo en ese día le di rienda suelta a mi enojo. Me sentía mal, estaba muy enojada con esta persona. Y pensé en mi corazón que cuando terminara el bautizo iba a ser un discurso y le iba a poner en su lugar a ella y le iba a decir todo lo que la había visto hacer. Y bueno, yo tenía preparado el libreto completo y estaba grandemente enojada, pero en mi corazón había temor de Dios. Y fui a donde estaba mi esposo y le dije, ora por mí. No puedo entrar a las aguas en esta condición porque creo que voy a echar humo si entro a las aguas en la condición en que estoy y no está correcto. Y mi esposo me dijo, tranquilízate, voy a orar por ti. Él oró y yo me calmé un poco, pero de igual manera yo tenía en mi corazón el sentar a esta señora y decirle todo lo que yo tenía que decirle. Y no iba a ser bonito ni agradable. Entré a las aguas y mientras yo estaba bautizando a las personas, el Espíritu de Dios me dio una palabra. ¿Sabes? Cuando Dios te habla, eso hace un impacto tan grande en tu espíritu que nunca lo olvidas y puedes revivir esa experiencia una y otra vez, porque a mí me ha pasado. Estando en las aguas, el Espíritu de Dios me habló una palabra solamente. Y Él espera que si tú eres una persona madura, obedezcas y entiendas lo que Él te está hablando. A mí me dijo aquel día, templanza. Yo sentí como aquella palabra subió de mi corazón en mi espíritu y comenzó a salir así. Yo sentía la palabra de Dios levantándose adentro de mí. Y en ese momento yo sentí como si alguien hubiese tomado un alfiler y me hubiesen hecho así. Todo aquello salió de mí. Toda la ira, todo el enojo, todo el desencanto, la ofensa, porque me hirió lo que yo vi a esa señora hacer. Todo aquello negativo y feo simple y llanamente se desvaneció. Se volvió como nada dentro de mí. Salí de las aguas y fui a donde estaba esa señora. Y para mí, sorpresa, ¿qué fue lo que le dije? Le dije, gracias por tratar tan fuertemente de complacernos y de ayudarnos. Yo sé que fue con la mejor intención que has hecho todo lo que has hecho, aún en un momento en que inclusive nos metió a caminar por un campo lleno de minas. Yo tenía el corazón aquí en la garganta pensando en todas las personas que estaban allí con nosotros. Fue un tiempo tremendo. Pero a lo que voy
esta palabra de templanza o dominio propio sí, implica liberando literalmente nuestro control sobre los deseos carnales, estar bajo el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer esto por ti mismo. Es cuando estás sujeto a la persona del Espíritu Santo que tú tienes entonces la capacidad de contener tus emociones, acciones y palabras. Yo en mi propia fuerza nunca hubiese podido hacer lo que hice porque tenía un fuerte enojo. Sin embargo, cuando yo respondo a lo que el Espíritu de Dios me está hablando, entonces tengo la habilidad de funcionar no como mi carne quiere, no con ese pronto que me da y que tengo que decírtelo porque yo no tengo pelos en mi lengua. No. Ahora vamos a caminar en sujeción al Espíritu Santo y en vez de insultarla y decirle, no vas a seguir con el grupo de guía, me están enviando otra persona y que posiblemente hasta pierda su trabajo. Ahora lo que hice fue decirle, ¿sabes qué? Gracias por tratar de ayudarnos. Gracias por hacer un esfuerzo tan grande. Jamás ella supo lo que yo tenía en mi corazón. Pero gracias al Espíritu Santo, a quien amo con todas las fuerzas de mi corazón y a quien honro en esta hora, porque su relación con los hijos es de gran beneficio. Gracias Espíritu de Dios por el beneficio que traes a nuestras vidas así como crecemos. Dale gracias ahí donde estás. He aprendido a callarme en momentos en que tal vez tenga 4 cosas que decirle a mi esposo, pero no lo hago. Espero al momento correcto en que él me diga, tienes luz verde para hablar. Puedes hablar ahora. ¿Por qué? Porque es importante estar sometidos, sujetos. No siempre vamos a ganar la pelea. Hay momentos en que fallamos y fallamos en grande, pero gloria a Dios que nos levantamos nuevamente y seguimos adelante. Amén. ¿Por qué? Porque los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Y muchas veces nos metemos en problemas por nuestra lengua, porque no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos controlar lo que sentimos hacia una persona cuando sentimos rechazo, cuando pensamos que mi acción o como yo me siento es lo correcto, está justificable. No, dale espacio a Dios, a que Él te muestre qué opina Él de esa persona. Tal vez el Espíritu Santo te puede presentar un ángulo diferente de esa persona tan fea a quien tú no soportas, pero el Espíritu de Dios te va a mostrar algo diferente y tú dices, wow, yo no sabía eso. ¿Cuántas veces juzgamos a primera vista? Porque somos impulsivos y pensamos, la primera impresión, eso es lo que es. ¿Y cuántas veces me he dado cuenta que estoy equivocada? Dejemos espacio para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo nos muestre quién es la persona, por qué está operando o funcionando esa persona de esa manera. Necesitamos crecer en estas áreas. Necesitamos ser hijos maduros en el Señor. Acuérdate de esas raíces profundas. Necesitamos caminar con entendimiento. Necesitamos dejar que la carne se debilite un poco y que nuestro espíritu tome control. Que sea nuestro hombre interior el que salga. Que sea nuestro hombre interior el que brille. Que sea la sabiduría y la soberanía de Dios la que salga a través de nosotros. Ese debe ser nuestra meta. Hay veces las metas, los sueños, lo que queremos alcanzar son cosas de este mundo. Y no nos preocupamos
de las cosas espirituales. No, nuestras metas no pueden ser solo cosas tangibles, solo cosas del ámbito físico. Todo esto va a pasar y va a pasar repentinamente. Un buen día tú y yo escucharemos la trompeta y todo lo que hemos alcanzado aquí, todo lo que hemos comprado y todo lo que hemos ahorrado y todo lo que hemos obtenido se quedará atrás. ¿Sabes eso? Se quedará atrás. Entonces no te afanes tanto por tu agenda, por lo que tú quieres alcanzar aquí. Más bien mira el terreno donde estás arando y qué semilla estás depositando y con qué estás arando la tierra. Más bien considera estas cosas y dale peso. Dale peso a lo que peso merece. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso termina la parte del fruto del Espíritu. Pero ahora quiero hablar en este tiempo corto que me queda y antes de cerrar quiero hacer un anuncio con referencia a las próximas clases. Pero una de las áreas de mayor problema, nosotros, mi esposo y yo llevamos 18 años, en realidad un poco más, pero bueno, pastoreando 16 años a tiempo completo, sirviendo al Señor y haciendo muchas otras cosas dentro del reino muchos años más, pero pastoreando a tiempo completo 16 años. Y uno de los más grandes problemas que el creyente tiene es la falta de habilidad para reconocer la voz y la guía del Espíritu Santo. Esto es de vida o muerte. En este tiempo en que nosotros vivimos, esto es de vida o muerte. Esto va a ser la diferencia entre ser parte del remanente y lo que parece que es, pero que no es. Entiende que esto no son cosas que podemos tratar livianamente. Esto es de vida o muerte. Poder ser guiados por el Espíritu Santo en este momento. Fíjate qué importante es esto. No sabemos qué va a pasar en la tierra. ¿Cómo es que un enemigo invisible ha separado, ha dispersado, ha desconectado a la casa del Señor, a la iglesia, a los creyentes y cada uno está encerrado en su casa? Gloria a Dios por las redes sociales, porque si no, no podríamos ni vernos, tal vez ni escucharnos. ¿Tú te imaginas? Entonces tú tienes que tener en tu vasija una reserva de la palabra de Dios y aprender a reconocer la guianza del Espíritu Santo, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Y la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Es que todo se está cumpliendo. ¿Has visto cuántos hombres adoradores del Señor, pastores inclusive, están en las redes sociales diciendo: ya no soy cristiano, ya no creo en Dios? ¿Cómo cambias de un día para otro? Y antes eras y ahora no. Eso implica que nunca lo fuiste. Porque como tú arrancas a Jesús de Nazaret, la persona más hermosa en todo el universo, de tu corazón, nunca tuviste raíces. ¿Entiendes? Porque un árbol bien arraigado no es fácil desarraigarlo. Y en este tiempo, la iglesia del Señor tiene que depender no de lo que hay alrededor, ni de mi gente, ni del que conozco, ni de los títulos. Nada de eso vale nada. Depender de Él. Él es nuestra fuente. Él es el recurso que yo necesito. Yo dependo, yo vivo del aire que Él suelta sobre mis pulmones. ¿Estás entendiendo? El aliento de vida ahora vive en ti. Tienes que aprender a depender de Él y caminar con Él. Fuera de Él no hay nada.
Fuera de Él hay tiniebla. Hemos aprendido que Él es el aliento de vida, que sin Él somos ciegos y sordos en un mundo hostil donde el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando destruirnos. No podemos ver en el ámbito del espíritu, a menos que estés funcionando todo el tiempo bajo el don de discernimiento de espíritus. ¿Recuerdas esa clase? Que puedes ver en el ámbito del espíritu. Eso solo viene cuando el Espíritu de Dios lo cree, lo estima conveniente o necesario. Pero el resto del tiempo no podemos ver, no podemos oír nada. Entonces necesitamos a alguien que esté en ese mundo, que estemos en ese realm, okay, en esa dimensión, para que entonces Él nos guíe y nos dirija. Necesitamos aprender a ser guiados por el amado de nuestras almas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Somos un espíritu que reside en un cuerpo y tiene un alma. Mi espíritu y mi alma no son lo mismo. Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¿Estás escuchando esto? Ningún ser humano puede hacer esto. Dios está hablando en el espíritu. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y yo he aprendido a hacer un ejercicio, vamos a llamarlo así. Este ejercicio lo tomo muy en serio. Y muchas veces mi tiempo de oración, después que hablo con el Padre, lo dedico a estar en silencio. Y mientras yo estoy en silencio y concentrada en Dios, yo escucho qué está pasando dentro de mi corazón. Yo quiero saber qué pensamientos suben cuando no hay distracción externa. ¿Me estás escuchando? Esto es crítico. Hay momentos en que yo he estado orando con el Señor y de mi boca han salido cosas que me han sorprendido y me he parado y he dicho: Señor, yo pienso así, eso está mal. Es como que cuando tú estás en ese tiempo con Dios, no nos damos cuenta que pasamos del ámbito físico al ámbito del espíritu. Estás en otra dimensión y estás envuelta con el Señor y estás meditando en Dios. Y yo no estoy hablando de meditación como conocen otras religiones, de poner tu mente en blanco. Yo no estoy hablando de nada de eso. Eso no es bíblico. Tu mente no fue diseñada para estar en blanco. Tu mente fue diseñada para que refleje la mente de Cristo. Así que si tú practicas yoga con meditación y poner tu mente en blanco y todas esas cosas, te sugiero que ores y le preguntes al Espíritu Santo si eso es agradable para Él, porque hay un grave peligro en tales prácticas. Así que no estoy hablando de poner tu mente en blanco, estoy hablando de estar en silencio, concentrada en el Señor para escuchar lo que está en tu corazón y ver qué hay ahí que necesites corregir.
No te sigas pasando la mano. No sigas autojustificándote. Cuando encuentres un gajo seco dentro de ti, cuando escuches las palabras que están saliendo de tu propia boca y tú digas, eso tiene un mal olor terrible. Ahí es el momento de cortarlo. Ahí es el momento de podar ese árbol. Porque si no lo haces tú, el hortelano ciertamente va a llegar y va a empezar a desgajarte. Entonces es importante aprender, escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu que reside en un cuerpo y tiene un alma, y mi espíritu y mi alma no son lo mismo. En el alma están las emociones, que son los sentimientos del cuerpo, la voluntad del ser humano. Está mi intelecto, mi mente, mi habilidad de pensar. ¿Okay? Esto es los residentes del alma. Mis emociones, que son mis sentimientos del cuerpo y la voluntad. El intelecto, mi mente, la habilidad de pensar, y mi conciencia. Es el lugar donde se toman las decisiones que me hace a mí capaz. Puedo discernir entre el bien y el mal. Nosotros nos comunicamos con el mundo físico usando nuestros 5 sentidos. Y nos comunicamos con el mundo espiritual con nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos guía o comunica a través de nuestro espíritu, principalmente nuestro hombre interior. El Espíritu Santo nos guía o se comunica con nosotros a través de mi espíritu, principalmente a través del hombre interior, mi espíritu, mi verdadero yo. ¿Qué cosa es eso? Una bandera roja, por ejemplo, en tu vida, red flag, se dice en inglés. Una bandera roja, una bandera que se levanta para decirte, cuidado, hay peligro, está pasando algo. Una de esas banderas es cuando tú pierdes tu paz interior. Recuerda que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo retira la paz de tu espíritu, es porque Él quiere llamar tu atención hacia algo que no es beneficioso para tu vida. ¿Cuántas veces ignoramos las banderas rojas que Dios levanta en nuestro espíritu? Por eso fracasamos. Y decimos, no, el cristianismo no funciona. No es que no funcione. Es que nos cuesta tanto trabajo someternos, sumergirnos en la persona del Espíritu Santo, que no entendemos su lenguaje cuando Él nos habla. Y entonces experimentamos pérdidas. Graves pérdidas. Puede que te cueste hasta tu vida. Si ignoramos cuando el Espíritu de Dios retira la paz, está tratando de hablarte, no lo ignores. Todas las veces que yo he ignorado esa bandera roja en mi espíritu, he fracasado en algún momento. Porque es que Dios es fiel, Dios es bueno en gran manera. Y tú necesitas entender esto, métetelo en la cabeza. Dios es fiel, siempre va a buscar protegerte, siempre va a buscar el que tú salgas vencedor, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte. Entonces muchas veces Él nos está entrenando. Retira la paz. No hay una voz que te hable, sino es como una intuición interna. Entonces, no tengo paz. Examínate, ¿qué es lo que estás tratando de discernir? ¿Estás tú en medio de tomar una decisión importante y estás pensando, me voy a mudar a Alaska? El mejor trabajo del mundo, el trabajo de mis sueños está en ese lugar. Me están pagando más de lo que yo pedía. Todo el cántico.
pero no tienes paz. Detente. No te dejes guiar por tus 5 sentidos. Deja que tu espíritu sea el que rija. ¿Por qué? Ya lo vimos anteriormente, porque tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios y el Espíritu Santo está conectado con el Padre y con Jesucristo, y en el trono de la gracia Él está viendo que ese trabajo en Alaska va a resultar en que haya, no sé, una pérdida de vida, un accidente trágico, un hombre terrible va a entrar en tu vida, y el Espíritu de Dios te está diciendo simple y llanamente: ese no es el camino que yo tengo escogido para ti. Entonces es importante no ir en contra de eso, porque de cierto fracasas. Cuando tú caminas en comunión con el Espíritu Santo, necesitas, esto no lo puede hacer nadie por ti. Necesitas ejercitar tu hombre interior, porque cuando tú prestas atención a Él y haces lo que Él te está diciendo que hagas, tú estás obedeciendo la guianza del Espíritu Santo. Estás siendo obediente. Eso quiere decir que Él te va a seguir mostrando más y más y más cosas. Y cuando Él entonces ve tu sometimiento, empieza verdaderamente a usarte en cosas grandes y profundas. Porque Él sabe que tú también eres fiel. Di amén. Di: ese soy yo. Ese soy yo, en el nombre de Jesús. De igual manera, cuando Él te da permiso para hacer algo, tú entiendes que está bien y que puedes proceder. Hay momentos en que simple y llanamente no te puedes dejar manipular ni empujar por nadie. Entiende esto nunca se me ha olvidado. Fue algo que aprendí, lo solté en una clase y se quedó conmigo para siempre. Jamás te va a empujar ni a obligar el Espíritu Santo ni a presionarte para nada a tomar ninguna decisión. Jamás. Mira, tienes 2 días y si en 2 días tú no me respondes, pierdes el contrato, pierdes el carro, pierdes la casa. Pues lo pierdo. Suéltalo, porque el Espíritu Santo jamás te empuja, el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo viene y te va a hablar y te va a decir: esto es lo que yo te estoy mostrando. Este es el camino por el cual tú debes seguir. Pero tú tienes que entonces seguirlo. Es tu decisión. Nunca te va a presionar, nunca te va a poner contra la pared, nunca te va a decir: tienes 2 días y en 24 horas no contestas, el trabajo no es tuyo, el viaje no es tuyo, no sé. El contrato para la boda en el lugar no es tuyo. Jamás te hará eso. Él te guía. Ven. Pero tú tomas la determinación de seguirlo. Eres tú y Él. Son un equipo de trabajo de reino. Un equipo de trabajo de reino. La voz interna. Romanos 9:1. Estoy tratando de terminar, pero esta clase es intensa. Gloria a Dios. Aleluya. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Escucha. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Mi conciencia, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo confirman. Porque Él también te va a guiar a través de esa voz interior en tu conciencia. Por eso te he dicho que muchas veces cuando estoy en ese tiempo con el Señor, que no sé ni dónde estoy encerrada en Él y estoy metida en el Señor. Hay veces que me salen cosas de mi boca y yo le digo al Padre: ¿esa fui yo? No, yo no puedo haber dicho eso. Porque el corazón del hombre es engañoso.
El corazón del hombre es como un pozo profundo y nosotros debemos traer toda esa maleza y toda esa agua sucia que corre por dentro de nosotros y ponerlo a los pies del Mesías y decirle: límpiame ahora con tu sangre. Quiero que mis vestiduras sean blancas, resplandecientes para la gloria y la honra del Padre. Y solo no lo puedo hacer, yo te necesito. Te necesito. Él te va a guiar a través de esa voz interior. ¿Quién es esa voz interior? La palabra de Dios lo identifica como el hombre escondido, el hombre interior. Es la voz de tu espíritu, tu verdadero yo, el verdadero tú. Le llamamos conciencia o la pequeña voz. Es una voz, puedo decirte que en todos los años que yo llevo caminando con el Espíritu Santo, jamás me ha gritado, jamás me ha hablado alto, jamás me ha hablado en un tono donde yo me he sentido intimidada o que Él está enojado conmigo. Más bien he sentido la voz de mi maestro. El día en que entré a las aguas en Israel, que les conté, ese día yo no me sentí condenada, yo no me sentí avergonzada, sino que Él me habló de una manera como un maestro le recuerda a su alumno justo antes del examen final. El maestro sabe el área débil de sus estudiantes. Y justo antes de entregar la hoja del examen les va a decir: recuerden lo que hablamos hace un mes atrás, que aprendimos acerca de tal y tal cosa. Pues ese día eso fue lo que Él me hizo. A punto de salir de las aguas, con mi papelón de insultos preparado, porque nada iba a salir bonito, mi maestro me recordó la templanza. Templanza, hija, para que no saques un 0 en el examen final, porque si te poncho aquí, vas a tener que volver a tomar el curso completo. Entonces, si estudiaste, si ejercitaste, tú conoces la materia, y cuando el maestro te da ese pequeño impulso y te recuerda lo que hace un mes y medio enseñó en su lección, tú vas a saber exactamente lo que tienes que poner en esa hoja. Vas a saber exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, en aquel día en que yo estaba a punto de ponchar el examen completo, que hubiese sido un desastre, su misericordia, mi maestro vino y me dijo: templanza, recuerda el material estudiado para que no pierdas el examen. Y contiendo hoy contigo. Dios contiende hoy contigo a través de la persona del Espíritu Santo. Y te dice: hijo, recuerda todo lo que hemos aprendido. Recuerda todo lo que hemos repasado. Estudia la materia para cuando llegue el momento del examen final no pierdas el grado. Qué impactante. Ese hombre interior necesita estar conectado con el Espíritu Santo. Cuando desobedecemos la voz de nuestro espíritu, nuestra conciencia lo sabe, porque uno pierde la paz. Tú no te sientes bien, tú sabes que fallaste. Recuerda que el aliento de vida de nosotros nos habla a través del Espíritu, y es por eso que conocemos cosas. Entonces, yo lo sé como yo sabía esto. Porque tu espíritu sabe cosas que tu cabeza no sabe. Porque tu espíritu, a través del Espíritu de Dios, está conectado al trono. No hay distancia entre tú y Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en mi espíritu. Y muchas veces el Espíritu Santo quiere estar seguro de que entiendas lo que Él te está diciendo. Y puede
Puede que llegue un momento en que te hable con más autoridad. Si eres un cabezón y no pones atención y eres irreverente y eres inmaduro, el Espíritu Santo va a tener momentos en que te regañe y te hable fuerte por tu propio bien. Debes aprender a depender de la guianza del Espíritu Santo. Es una cuestión de vida o muerte. Vida o muerte. Mi espíritu, conectado al Espíritu de Dios, Él nunca me va a guiar contra la palabra de Dios. Nunca me va a dar mala información. ¿Por qué? Porque no soy más un hijo desobediente. Ahora el aliento de vida vive en mí. Yo produzco solamente buen fruto, decrétalo. Yo produzco solamente buen fruto. He sido sellado para el día de la redención. Tengo una garantía, tengo un depósito, tengo las arras del Espíritu dentro de mí. Tengo la imagen de Dios dentro de mí. ¿Cuántas veces he ministrado mujeres y hombres? Encuentran ahí rectos en el caminar con el Señor, ahí. Se encuentran con alguien que llegó a la iglesia deslumbrado. Alguien soltó una profecía fuera de lugar. Tú te vas a casar. Me gusta. Esa es la persona que Dios. Mira, pero si levanta las manos hace igual que yo, ora en lenguas, todo. ¿Cuántas veces he visto en desobediencia a las personas casarse? Ella se va a convertir, no te preocupes, pastor, yo voy a asegurarme. Él me dijo que sí, que va a recibir al Señor, que sí. Sí, tú puedes dar tu diezmo si tú quieres, a mí eso no me importa, eso es tu decisión, yo no vengo a robarte nada. 6 meses después que te casaste, otro gallo canta. Te casaste con alguien que estaba revestido. Lobos rapaces que vienen a apartar a los hijos de Dios del camino, a destruir vidas. Pero no supimos discernir las banderas rojas, no supimos discernir las personas que nos estaban aconsejando a nuestro alrededor, no supimos discernir que era la voz de Dios tratando de evitarnos consecuencias que tal vez tengamos que arrastrar con ellas por la vida entera. Pero Él trata contigo. El Espíritu de Dios nunca te va a llevar en contra de la palabra. Nunca te dará mala información. Él me guía a la verdad. La verdad es Jesús. Y cuando tú eres guiado hacia Jesús, no hay espacio para fracasar. Segunda de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ninguna voz externa debe ser mayor influencia que la voz de la guianza del Espíritu Santo dentro de mí. ¿Estás escuchando? Ninguna voz externa debe tener mayor influencia sobre tu vida que la voz interna del Espíritu Santo en tu espíritu. No debes rendirte a las fuerzas externas. Debes chequear con el Señor, orar, porque el único que te consuela y te enseña es el Espíritu Santo. Y entonces cuando sientes paz, puedes obrar. No entrones a otra persona en tu corazón. A veces hacemos ídolos de los esposos, de las esposas, de los hijos, de pastores. Solo Él debe estar entronado en tu corazón. Confía en el Espíritu de Dios. Confía en el trabajo del último Adán. Tu Salvador Jesucristo
quien te bautizó en el Espíritu Santo y fuego para que puedas vencer y entrar en la eternidad trayendo gloria al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero cerrar la clase aquí. Para mí ha sido un tremendo privilegio este tiempo. Gracias por permitirme entrar en tu hogar, por compartir estas 8 semanas con nosotros. Si necesitas revisitar alguna de estas prédicas o de estos seminarios, de estas clases, puedes entrar en el canal de Espíritu Santo y Fuego en YouTube y ahí están las 8 clases de Viviendo en el Libro de los Hechos. Así es que con esto me despido. Quiero dejarles saber que voy a estar enseñando la clase del tabernáculo y vamos a estar poniendo la información en las redes sociales. Esta clase empieza en septiembre, junto con el año escolar, a través de la escuela de nuestra iglesia, La Voz del Maestro. Vamos a poner las clases en línea, pero ahí usted debe registrarse y la clase tiene un costo mínimo, pero lo tiene porque la escuela tiene mucho gasto. Así que yo te invito, si nunca has tomado esta clase, es una clase espectacular y vamos a poder volar con el Espíritu Santo en ella. Amén. Eso va a ser en septiembre y lo vamos a estar poniendo en las redes sociales para que todo aquel que desee entrar, son 11 clases y 2 exámenes y usted puede tener su diploma al final de los cursos. Toda la información está en el webpage de nuestra iglesia, ESYF.org. Son las siglas de Espíritu Santo y Fuego, que es el nombre de nuestra iglesia, gloria a Dios, y ahí vamos a tener toda la información de la escuela. Durante el verano vamos a estar trabajando en esto, pero los martes en la noche a las 8 de la noche voy a comenzar en el mes de julio a dar clases en inglés acerca de la Biblia, de quién es Dios. Voy a empezar de cero, porque hay muchas personas que están en otras naciones que necesitan entrar al reino y el Señor nos está hablando y dirigiendo en esta área. Así es que vamos a tomar acción y comenzando en el mes de julio, pues estaremos impartiendo estas clases en inglés los martes a las 8 de la noche. Dios los bendiga. Espero que esta semilla que estoy sembrando en tu vida florezca de fruto y que vuelva a renacer y que salgan más semillas de ahí para que tú continúes creciendo y madurando en el Señor. Así es que Dios te bendiga. Los amo en el Señor. Buenas noches. Amén.